Chicos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Vamos a hacer un problema pues que tenga el formato más o menos de mallas. Y entonces para eso voy a compartirles la hoja en la que vamos a trabajar. Nada más que en esta ocasión algo está pasando con mi máquina que no me deja escribir bien. Entonces van a tener que tener un poco de paciencia. Y pues bueno, ahí está la red. Y en esa red tenemos una red que bueno, en la que tenemos que hacer o realizar una función de transferencia. Entonces en esta vamos a pedir una función de cortocircuito. A ver, díganme qué función de cortocircuito podríamos calcular. A ver, alguien. I1 y I2 sobre B1. I2 sobre V1. Entonces, eso va a pasar cuando B2 es igual a 0. Cuando V2 sea igual a 0. Bueno, entonces vamos a transformar la red. Ahorita acomodo esto. Bueno, entonces vamos a transformar la red para poder hacer los cálculos. Vamos a hacer esta de cortocircuito y después ponemos una donde pongamos una carga. Bueno. A ver, entonces, ¿cómo transformamos la red? ¿Qué datos? ¿Qué datos pondríamos? A ver, para las bobinas, voy a quitar esto. Capacitor aquí. Igual hay que agregarle una fuente de voltaje, ¿no? Sí, ahorita vamos con la impedancia de los elementos. A ver, las bobinas, ¿cómo va a quedar? 8S. 8S. Ajá, aquí. 2S. 2S. 6S. Bueno, aquí ahorita vemos lo de 2S. Ajá, el capacitor. Sería 4 sobre S, ¿no? Sí, así es. Entonces vamos a poner 4 sobre S. Y bueno, les decía que ahorita veamos lo de el acoplamiento porque vamos a poner aquí dirección. Está muy gorda. Y aquí también. Entonces, a ver, con base a esa dirección, el acoplamiento va a ser positivo o negativo. Negativo. Ajá, entonces el acoplamiento va a ser menos 2S, ¿no? Bueno, ya está el circuito transformado, nos falta poner un
En el puerto 2, ¿qué hace falta? Profe, también falta otro capacitor, ¿no? Que quedaría 2 sobre S. Sí, lo que pasa es que yo ya me estaba adelantando. Ahorita les digo por qué no lo iba a hacer. Vamos a ponerlo. Entonces va a ser ¿cuánto? 2 sobre S, ¿no? Bueno, entonces en el puerto 2 vamos a poner el cortocircuito, ¿no? Y nada más que lo voy a poner hasta por aquí. Ajá. Bueno, nada más que ya saben que creo que no tiene mucho caso. Es que nos van a salir al final de cuentas 3 mallas. Se puede hacer, pero es llevarse mucho tiempo, no le veo sentido. Yo creo que voy a quitar el capacitor. Porque sí, aquí cuando alimentemos es más de una vez, vamos a hacerlo, es con una fuente de voltaje. Y vamos a poner entonces la fuente de voltaje aquí en el puerto 1. Y vamos a... Ajá, entonces se nos van a hacer 3 mallas, no tiene mucho caso. Y entonces aquí sería V1DS. Ujú. Bueno, ajá, entonces lo que pasa es que el punto número 2, ya les he dicho, nunca lo pierdan de vista, el punto número 2 va a estar aquí, porque aquí estaba el número 2, y aquí está su referencia, que es la 02. Ajá, entonces, la corriente I2, y aquí está el 02. Entonces, la corriente I2 va a salir de aquí, del 2, y va a ir hacia la red. Si eso pasa, aquí vendría la I2. Ok, bueno, ahí vendría más o menos la I2. Entonces se nos están haciendo 3 mallas, o la otra opción que podríamos hacer es obtener la impedancia de estos dos en paralelo, poner un cajón aquí y calcular la corriente y luego hacer un divisor de voltaje, de corriente, para obtener la corriente en el elemento 3. Pero no, no tiene caso. Lo que importa es ilustrar qué pasa con una red que sea de mallas. Entonces, no tiene caso que pongamos tantas mallas. Podríamos haber puesto 3, 4 mallas, pero no tiene sentido. Ujú. Entonces, vamos a pensar que no está el capacitor. Y bueno, entonces ya sería un poco más sencilla la red. Vamos a acercarla un poco. Entonces ahí ya tenemos aquí lo que trato de ilustrarles es que se pueden utilizar mallas, se pueden utilizar nodos. Ajá. Y es bueno que todos los métodos son válidos. Entonces, la I2 va a venir aquí. Esa I2 es la que tratamos de calcular, ¿no? Nada más que aquí ya va a quedar. Esto hay que separarlo un poco para que entre bien la I2.
Bueno, entonces a ver cómo sugieren que se calcule esa I2. Ahí está, V2 vale 0. A ver cómo le haríamos para calcular I2. ¿Sería por nodos? ¿Sería más fácil? O bueno, yo digo que los dos están igual. Los elementos, ¿cómo están? ¿Conectados en serie o en paralelo? En serie Pues y uno en paralelo. entonces serían en mallas, no son elementos generales tipo serie. Entonces no se les olvide eso. Si los elementos están conectados de tipo serie, bueno, pues hay que usar mallas. No tengo ningún elemento general tipo paralelo. De hecho, no hay ningún elemento que esté en paralelo. Entonces ahí ya tendría. Ahí para obtener I2 necesitaría calcular la J2. Bueno, entonces tendríamos que hacerlo por mallas. Y de ahí, bueno, pues habría que escribir entonces, a ver cómo me queda el sistema de ecuaciones. A ver, díganme cómo queda. Z11 por Ah, J1 de S Ajá, luego. más Z12 J2 de S igual a B1 de S. La otra. voy es Z12, J1 de S, más Z22, J2 de S, es igual a 0. Ajá. Bueno, entonces necesitamos calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces vamos a ver, poner por aquí. Bueno, ahí ya las tenemos. Las voy a hacer a un lado para que veamos la figura. Y vamos a poner por acá impedancias de malla. Entonces, a ver cómo le hacemos para la malla 1. A ver, Z11, ¿cómo queda? 5 más 6 ese, ¿no? Y luego, Más Más 4 sobre Más S. 4 sobre 4 S. entre S. ¿y eso a qué es igual? 6S cuadrada más 5S más 4, todo eso sobre S. Ajá, Z22. 14S más 13. Y luego, Más 2 veces el acoplamiento. a ver los demás que dicen. Bueno, en este caso es negativo. Menos, ¿no? Sería Menos 2 Sí, sí es veces negativo. lo que valga el acoplamiento, ¿no? Y el acoplamiento vale menos 2S. Entonces queda 4, 18.
Y ahora la Z11. Este es Z12, ¿no? A ver cómo queda. No. Menos La 2S. 6 menos 2S. A ver, ¿cuánto? 6. 6S, perdón. Y luego, Menos 2S. así, ¿no? Porque un elemento con una malla y el otro elemento con la otra malla. Sí, cierto. Perdón. Entonces, menos lo que valga menos una vez lo que valga el acoplamiento. Entonces, eso va a ser igual a 8S. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos aquí el sistema de ecuaciones. Hay que ver entonces, a ver qué es lo que vamos a calcular al final de cuentas. Con la J2. Se va a calcular la J2. Entonces, ¿cómo va a quedar el? Aquí estoy poniendo es 8S. Ajá, y la otra ecuación es 8S más bueno, y ahí entonces ya Pero creo quedamos. que la de 8S es por J1, ¿no? Sí, aquí es J1. Ujú. Entonces vamos a ver cómo queda siempre que hay un capacitor y es mallas, este, las operaciones se complican un poco y al revés, si es nodo, si hay un inductor, las operaciones se complican. Entonces, bueno, ¿cómo va a quedar los determinantes? A ver cómo queda el denominador, es más fácil. Sería Cuadrada más 6S 5S. cuadrada más 5S Más 4. Todo eso dividido entre S. Ajá, y luego, Abajo 8S. 8S. Y abajo del 8S, 18S más 3. más 3. ujú. Bueno, entonces, ahí tendríamos el determinante del denominador en el numerador que vamos a poner. 6S cuadrada más 5S más 4. Todo eso dividido entre S. Ujú. Y del otro lado tendríamos B1
0. A ver, aquí sería V1. Y abajo 0. Y bueno, entonces, pues hay que hacer operaciones. Solo hay que hacer operaciones en el numerador que me queda. Menos DS por 8. Menos B1, 8S. Menos 8. S, aquí la regué. A ver, menos 8S por V1. Y en el denominador 6 por 18, ¿no? Mm, Son Creo que sí, ¿no? ¿No? 6 por Sí, 13. profe. sí. Sí, profe. Sería 78. 78. 78. ¿Qué? Ah, sí, 6 78. por 13, 78. Sí. 78 S cuadrado. Ujú. 5 Sería por 18. 90 S cuadrado. 90. Sí, 90 S cuadrado. ¿65S? ¿72? 52. 52. No, 52. Menos. Ah, bueno, todo eso Todo eso sobre. dividido entre S. Ujú. Y luego aquí menos. 64 S cuadrado. A ver, no sé si estén de acuerdo que de una vez le ponga 64S al cubo sobre S para ya Sí. hacer aquí las sumas directas, ¿no? Sí. Entonces, a ver aquí. Ahí habría que hacer entonces nada más pues las demás operaciones. Hay que. A ver, aquí habría que. En el denominador. Más o menos por ahí. El numerador va a quedar igual, ¿no? Entonces queda menos 8 S por V1. Y abajo queda el 108 y las cuadradas. Creo que el 108 más bien sería 44. Para hacer la Ya resta de una teníamos vez. el 64 S cúbica. Ah, sí, cierto. Ajá. 108 menos 64. Nos da 44. Ujú. Y entonces ahora los cuadrados, ¿no? 168 S cuadrado. Ujú. 7, 6, 13. 137 S más 52. Así. Sí. Sí, profe. Sobre ese. Todo dividido entre eso.
Ajá, entonces, ahora de ahí que procede. Extremos con extremos. Medios por medio. Ujú. Por aquí vamos a poner de una vez que la I2 que andábamos buscando es igual a J2, ¿no? Y esa J2 es igual a, pues, a esto que tenemos aquí. Dicen extremos con extremos y medios con medios, entonces va a quedar que -8 Menos 8 cuadrada por mínimo 11. sobre todo esto, ¿no? Ujú. Y de ahí que faltaría. Ajá, la I2 de ese, entonces, bueno, prácticamente ya se terminó. A ver, ¿qué falta? V1 pasa a dividir, ¿no? Sí. Y esa va a ser mi función de transferencia. Ujú. Entonces, de aquí vamos a ponerla por acá y solo vamos a quitar el V1 porque ya pasó a dividir. Y esa sería mi función de transferencia. Ajá. Entonces, ya vieron, se vale así que se vale de todo. Mallas, nodos, nada más hay que buscarle. De aquí vamos a poner vamos a ponerle una carga para que vean qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a copiar esto. Y ahora vamos a resolver, pero a ver si hay lugar. No, mejor en otra hoja. Entonces, otra hoja. Y vamos a decirle que vamos a conectar una carga. Y entonces, bueno, tengan cuidado cuando bien lo que diga el enunciado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner calcular. Ahorita la subo aquí, calcular. Vamos a calcular esta HDS, pero aquí voy a poner cuando no sé, eso está muy pálido. Entonces, cuando se conecta una bobina, una inductancia.
Lo que pasa es que bobina generalmente es para cuando se tiene su resistencia interna también, entonces vamos a ponerle aquí una inductancia de... No, 3 no. Por ejemplo, de 7 henrios, ¿no? Bueno, entonces, pues ahora hay que hacer lo que diga ahí, ¿no? En los problemas, pues hagan lo que diga ahí. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que calcule esa función de transferencia y que la carga va a ser una inductancia de 7 henrios. Entonces, bueno, pues aquí lo primero que hay que hacer es transformar la red. Pero creo que ya la tenemos por allá arriba una. A lo mejor esta no sirve. Entonces de ahí lo que vamos a cambiar es la fuente y la carga, ¿no? Y aquí, bueno, la I2 sigue saliendo ahí. Entonces ahora aquí vamos a poner que es una fuente de corriente. Sí, a ver, entonces aquí me dice, la función de transferencia me dice que calcule con una fuente. O que excite más bien con una fuente. Entonces le llamo I1DS, una fuente de corriente. Aquí voy a poner una bobina. Y esa bobina vale 7 henrios. Entonces, ¿cuánto voy a poner en la plaza? 7S. Entonces pongo 7S. Y igual me pide calcular I2. Por ejemplo, esa puede ser para una pregunta para examen. Entonces lo que me dice es que alimente con una fuente de corriente que calcule I2. Hay que conectar la carga. Entonces esa I2 pues también viene siendo la... pero ¿saben qué? Para que no se repita, para que no hagamos prácticamente lo mismo, le voy a cambiar acá. Aquí voy a poner V2. Bueno, entonces, a ver, díganme qué tendría que calcular o qué tendría que hacer. Y aquí ya no es... Aquí 2 ya no vale 0. Realmente es lo que vamos a calcular, ¿no? Bueno, a ver, entonces para calcular V2, ¿qué tendría que escribir aquí? Que se observa que V2 a qué será igual. El voltaje de la Al voltaje de la bobina. bobina. De la inductancia, perdón. Que V2 va a ser el voltaje de esa inductancia, ¿no? Entonces sería su impedancia por quién. Por J2. Ajá, ahí hay un pequeño error. ¿Por qué? A ver, díganme. V2, la caída es hacia abajo.
Ujú. Ojo con eso, la caída aquí la piden, se pide hacia abajo, sin embargo la corriente digamos que se pide hacia arriba, ¿no? Ajá. Entonces, V2 sería Z, la impedancia, ¿por cuánto? Menos J2. Por menos J2, ¿no? O podríamos poner J2, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a suponer que es un problema como que nuevo. De todos modos, no pasa nada. Vamos a ponerle que sea por J2, pero obviamente hay que cambiarle la dirección a esa J2, ¿no? Pero bueno, y no me deja bien. Ujú. Entonces, qué bueno que pasa esto porque, pues para aclarar, ¿no? Cómo se pide la corriente y cómo se pide el voltaje a la salida. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular J2. Ujú. A ver, ya las impedancias, vamos a escribirlas rápidamente. Bueno, Z11, esa no va a cambiar, ¿no? Esa ya la tenemos por acá. Caray, ¿dónde está? Pues es esta. Z11, ¿no? Esa no cambia. Lo que va a cambiar a lo mejor es la mutua y la Z2. Ujú. Entonces, impedancias de malla, esa sería la Z11. A ver, la Z22. Ujú. ¿Cómo va a quedar la Z22? Ujú. Puedes subir tantito para ver. Entonces, 8 y 6, 14. Vamos a empezar con eso, 14. Menos Y SS. otra vez, menos 2 va a quedar igual. Menos 2. Menos 2S, ¿no? Más 7S. Más 7S. Más la parte real, ¿no? Más 13. Ujú. Entonces, ¿cuánto va a ser? 18 y 7. Ujú. Z12. Menos 6S, ¿no? De entrada. Y luego más. Profe, en Z11 es 6S cuadrada, ¿no? No se vino el 2, ¿no? Es que nada más lo copié y no se vino. Entonces Z12 menos 6. Y luego más una vez lo que vale ese acoplamiento, porque un elemento una malla, el otro la otra. Entonces, ahora menos 8S. Ujú. Bueno, ya aquí cometí un pequeño error, entre comillas. Ujú. Porque, a ver, vamos a escribir el sistema de ecuaciones. ¿Cómo quedaría el sistema de ecuaciones? 6S cuadrada más 5S más 4 sobre S. Ajá, lo que quiero ilustrar es lo siguiente.
No lo hice, pero se supone que primero debo escribir el sistema de ecuaciones. A ver, esto está bien, se observa que se requiere esto, pero después de haber escrito esto, debí escribir el sistema de ecuaciones para ver con qué información se cuenta. Ajá, y ya con base a eso decidir qué calcular y qué no calcular. A ver, esto va a ser igual aquí. Estamos escribiendo la ecuación para la primera malla. Sería I1 de S, ¿no? Pero sería... Ahí ya J1 de S es igual a I1 de S, ¿no? Ajá. Ujú, sí. Sí, aquí habría que ponerlo. Que ya conocemos J1, ¿no? Es igual a I1 de S. Ujú. Aquí el sistema de ecuaciones, ¿cómo me queda? Entonces, ¿igual a cuánto? Voltaje de la fuente de corriente. Ajá, no se les olvide eso. Siempre les he dicho, analicen que tengo aquí impedancia por corriente es voltaje. Pues voltaje más voltaje igual a voltaje. ¿Voltaje de quién? De las fuentes. En este caso, voltaje de la fuente de corriente. Ujú. La otra, más Z22 igual a 0, ¿no? Ajá, entonces de la segunda ecuación se despeja de J2, ¿no? Porque ya se conoce J1. Entonces de segunda ecuación J2, ¿a qué es igual? Menos Z21 J1S sobre Z22. Ujú, entonces realmente no necesitábamos calcular la Z11, que bueno, no la calculamos, pero si fuera el examen, pues si la calculan ahí pierden un poco de tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es hacer todo el análisis, y ya que se sepa el análisis, bueno, que se sepa qué hacer, pues ahora sí ya calcular, ¿no? Entonces nos damos cuenta que necesitamos nada más Z22 y Z21. Ajá. Si en el examen no tienen claro el concepto, entonces van a calcular cosas de más y van a hacer, porque aquí generalmente muchos se equivocan. Como el 40% o a veces hasta el 60% de la gente se equivoca y entonces hace todos los determinantes y etcétera, ¿no? Y pues obviamente está mal. Entonces, aquí por eso les dije que habría que analizar. Entonces, aquí siempre que hay una fuente de corriente en una rama, o cuando hay una fuente de corriente, pues ya se conoce o J1 o J2, o hay una relación de J1 con J2 y la fuente de corriente. Entonces, hay que tener cuidado con qué fuentes tenemos. Aquí lo que tenemos que hacer entonces ahora es, pues sustituir, ¿no? Z21 y entonces es menos 8S por J1, pero J1 ya sabemos que vale I1, sobre Z22, y realmente esta función de transferencia, entre comillas, fue muy rápida, ¿no? Esta es J2
Y es la que andamos localizando. Bueno, después de ahí, ¿qué seguiría? Ya que tengo J2. Multiplicarla por 7S. Ujú. Ahora, V2 era igual, la voy a indicar, 7S por J2. Entonces aquí va a ser este menos, con este menos se va a hacer más, ¿no? Entonces ya va a quedar positivo 7S por 8S por I1 sobre 25. Y de ahí que falta Pasar D1 hacia el otro lado, profe. tener V2 de S, entonces la I1, Lo despejamos. 7 por 8, 56. Cinco es más poco. y ahí está mi función de transferencia. Entonces, vean si fuera el examen, por eso les dije, esta está buena como para examen, porque no es complicada, aparentemente sí. Lo que se está evaluando aquí es el concepto, ¿no? Que se sepan los conceptos, entonces, y así les pasa, a veces se les dice, no, pues lo resuelven muy rápido. Bueno, pero si están conscientes de que ya tienen la J1, ¿no? Bueno, pues hasta ahí alguna pregunta que tengan. No hay. No, profe, todo bien. No, No, profesor. profesor. Yo les recomendaría que fueran resolviendo los problemas, porque, bueno, digo, para que se vayan preparando. Entonces, pues no sé si quieran tomarle una foto, porque estos no vienen en los apuntes. Estos, vean, los acabamos de inventar, inclusive le fui componiendo, ¿no? Entonces ahí está si quieren le pongo bien la instrucción allá arriba, ¿no? Para que quede completo el problema, que es lo que realmente se calculó. Entonces ahí vamos a ponerle vamos a ponerle calcular la función de cortocircuito, ¿no? Porque fue una función de cortocircuito. A veces, y lo he visto algunos profes, o tal vez hasta yo lo he hecho, no se les dice que es de cortocircuito, solo se les pone así, calcular HDS, pero obviamente cuando se analiza, aquí dice, es que V2 de S vale 0. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues poner un corto. Si no saben esto, ¿qué significa V2 de S igual a 0? Pues ya, están ahí teniendo problemas, ¿no? Entonces, ahí está, calcular la función de cortocircuito y ahora sí. Pues ahí está.
Bueno, pues alguien tiene problemas. No, ahorita que pase lista lo anotamos. Pongo la otra hoja. Sí, profesor. Bueno, entonces, pues con esto concluimos funciones de transferencia. Ya vieron cuál es la idea, ya pues, hay que saber mallas, nodos, de preferencia, ley de Ohm. No sé, no me acuerdo, la verdad, si en los problemas hay que usar Thevenin y Norton, pero también es válido, ¿no? Bueno, intercambios. Si no hay acoplamientos, pues intercambios. Bueno, pues ahora vamos a ver la siguiente parte. Déjenme ver si tengo esas notas de la siguiente parte. En la última, que serían síntesis de redes. Esto de síntesis de redes lo vemos como en 3 clases, más o menos. Entonces, estamos aquí 25. La semana que viene ya terminamos. Por eso les decía que se pusieran a hacer sus trabajos para que yo les vaya revisando sus dudas. Cualquier duda que tengan la vamos trabajando. Y para que se liberen de esta materia y ya se dediquen a otras. Bueno, entonces, a ver, voy a compartir el siguiente tema son síntesis de redes. Pues, ¿en qué consiste esto? A ver. Aquí yo creo que les voy a pintar primero en la hoja. Y luego regresamos aquí para que vean cuál es la idea. Bueno, aquí voy a escribir algo por aquí o ilustrar algo. Entonces, síntesis de redes, ¿en qué consiste? A mí me va a dar una función, por ejemplo, las funciones que estuvimos calculando para cuando hicimos los diagramas de polos y ceros. Vamos a suponer que me dan una ZDS. Hice el cálculo de la impedancia y me dio a lo mejor, no sé, S a la cuarta más 5S cuadrada, más a ver qué seguiría, a ver si se acuerdan. Pondría algo así como 3S, 10S o algo. El término sin S es para que sea par. Ajá, es que aquí llevo como término par, ¿no? Entonces aquí tendría que poner, no tendría que aparecer la S, ¿no? Y aquí tendría que ser S al cubo. Si empecé con el para en el numerador, pues aquí tendría que ser más, a lo mejor 4S, ¿no? Y ya. Bueno, total que me dan esa función y me dicen, sintetiza esa función, pues no sé, en su forma Cauer, Foster, lo que sea. De hecho, no vamos a ver mucho. Pero bueno, me dan la función y lo que yo tengo que hacer es obtener una red. A lo mejor así. No, aquí sería una bobina. Y luego un capacitor.
Luego una bobina. Obviamente aquí tendríamos que ponerle sus valores, ¿no? Con esta información que tengo de la función, a lo mejor aquí me sale, no sé, un quinto de Henry, de Faradio, no sé, un Henry o lo que sea, pero ya mi red va a tener valores. A lo mejor me piden de otro tipo, entonces pudiera ser, inclusive pudiera ser así, un capacitor, luego una bobina. Bueno, no se parece a bobina, pero más o ajá, luego otro capacitor y luego otra bobina. Ujú. O pudiera ser que obtenga una bobina y luego aquí en paralelo un capacitor y luego otra bobina y luego pues a lo mejor otro arreglo de capacitor y bobina. Y esta sería mi red. Ajá, entonces, el punto es que dada una función, yo voy a obtener una red. Ujú. Para este mismo tipo de función, yo puedo obtener varios tipos de redes. Ujú. Una vez que obtenga esas redes, si yo quiero comprobar que corresponden a esta función, pues tendría que calcular la impedancia entre sus terminales y me debe dar la que me dieron. Ujú. Entonces, me dan una función y yo obtengo redes. Así de sencillo. Eso es lo que vamos a hacer. Ajá. Bueno, entonces, vamos a la teoría. Y aquí me dice síntesis de redes de dos terminales. Entonces, lo que les decía, va a haber dos terminales. Y vamos a ver nada más dos métodos, que es Foster y Cauer. Ajá. Bueno, entonces aquí la teoría me dice cuando las propiedades de una red son aplicables lo mismo a su impedancia que a su admitancia. Ajá. Entonces se suele emplear la palabra inmitancia para referirse a una o a la otra, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades de las funciones LC? Ya las vimos. Ya las vimos cuando hicimos algunas cuando vimos los polos y ceros, ¿no? Entonces aquí una función impedancia LC, si es LC sabemos que solo hay inductores y capacitores, ¿no? Ajá, entonces son una relación de polinomio par a impar, de hecho es lo que acabé de escribir, ¿no? Y tanto el polinomio en el numerador como el denominador son Horwitz. Esto de Horwitz ahorita lo vemos. Bueno, de una vez, son Horwitz porque las raíces están en el eje imaginario. Si las raíces de mi función están en el eje imaginario, entonces yo le llamo polinomio Horwitz. Otra, que los polos y ceros están alternados en el eje imaginario, también ya lo habíamos visto. Que las más altas y las más bajas potencias de los polinomios difieren en 1. También inclusive lo acabo de ver ahorita, ¿no? Porque puse en el polinomio del numerador S a la cuarta y en el denominador S al cubo. Y aquí dice que debe haber ya sea un 0 o un polo en el origen y en el infinito. Ajá, entonces no sé si recuerdan, generalmente había un 0 o un polo en el origen cuando hacíamos nuestros diagramas de polos y ceros, ¿no? Entonces, esas son las características para una función LC. Ahora, por ejemplo, aquí me dan una función y me dicen, hay que ver si es una función LC. Para que sea una función LC debe de cumplir con estos 5 requisitos. Si no cumple uno de ellos, ya no es una función LC. Bueno, entonces me dan la función, factorizo en el numerador y denominador. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque quiero saber los polos y ceros, ¿no? Para hacer la gráfica.
Entonces aquí factorizo en el numerador y el denominador. Entonces sí voy a tener un polo en el origen. Y nada más ahí habría que ver si están alternados o no. Entonces aquí se les puse cumple con la propiedad de 1 porque es una relación par a impar. Bueno, esa fue la 1. Ahora las raíces también dice cumple con la propiedad de 2 porque las raíces están en el eje imaginario. Bueno, están en el eje imaginario. La 3 dice que también cumple porque los polos y ceros están alternados. Entonces ahí vemos polos y ceros alternados. Y con la 4 también cumple porque las más altas y las más bajas potencias en los polinomios no difieren en más de 1. Y aquí lo vemos en el original. Si tengo s a la cuarta y en el denominador tengo s al cubo. Entonces solo difieren en una potencia, también cumple. Y la última propiedad dice cumple porque hay un polo en el origen. Eso fue lo primero que les dije, ¿no? Sí cumplían porque hay un polo en el origen. Entonces, esa función sí se ha identificado como una función LC. Entonces, se puede realizar su síntesis. Si, les repito, si no cumple con alguna de las, con una que no cumple, ya no es una función LC. Y entonces no se puede sintetizar o no puede obtener su red. Bueno, entonces, para hacer la síntesis se tienen dos métodos. Son los que les digo que vamos a ver. Entonces, uno de los métodos es aplicando fracciones parciales. Aquí vamos a usar fracciones parciales, pero ya no vamos a obtener la inversa, solo es separar esa función en fracciones parciales. Entonces, si yo voy a usar fracciones parciales, voy a estar hablando de las funciones Foster. Bueno, ahora, ¿en qué consiste la función Foster? Ahí tengo funciones Foster. Entonces, Foster, váyanse grabando, son usar fracciones parciales. Me dice si la función f de s es LC, entonces se puede escribir de esta manera. Hay una raíz, bueno, esta es una primera raíz. Aquí tendría otras dos raíces. Vean que esto es fracciones parciales. Aquí, como las raíces son imaginarias, por eso es que hay una S en el numerador, ¿no? O en este caso van a ser puramente imaginarias. Entonces puedo tener, aquí tengo dos raíces, puede ser que haya otras dos, entonces aquí las pongo también. Y finalmente esta parte que es un residuo, ese sería un polo en el infinito. Bueno, así es como la voy a separar. Esto, si lo observan bien, son las fracciones parciales. Esto es lo que tengo que hacer. Dada mi función, aplicar fracciones parciales para separarlas de esta manera y entonces ya calcular K0, K2, K4. Si observan, no está K1, tampoco está K3. Nada más hay pares, K2, K4 y luego vendría K6. ¿Por qué? Porque son raíces imaginarias. Bueno, entonces me dice, si f de s es una impedancia, entonces esta expresión que tengo aquí arriba, obviamente esta sería una impedancia, el segundo término otra impedancia, el que sigue otra impedancia y el último es una impedancia. Entonces, si todas son impedancias, obviamente las voy a sumar Z1 más Z2 más Zn para obtener la impedancia total. Ahora, cada uno de esos términos le corresponde un elemento o un arreglo de elementos. Por ejemplo, ustedes ya pueden deducir ahí. A ver, les pregunto.
porque ya se puede deducir. Si este último término es una impedancia, díganme, ¿qué elemento sería, inductor o capacitor? Inductor. Sería un inductor, ¿no? Sí. ¿Y cuánto valdría la inductancia? K. A ver, no lo escuché. La impedancia del inductor, pues, es SL, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale L? K. K subíndice infinito de lo que valdría L. A ver, el primer término, ¿de qué elemento estaría hablando? De un capacitor. Ajá, exacto, de un capacitor. Y de ella también podremos obtener su capacitancia, que probablemente sea 1 sobre K subíndice 0, ¿no? Entonces vean, una vez que ya separé me dan la función, aplico fracciones parciales, ya los pude separar. Ajá, entonces ya sabré cuánto vale el capacitor, cuánto vale el inductor, y estos términos que tiene K2 sobre S cuadrada ya vienen siendo arreglos de inductor y capacitor. Entonces, aquí le pongo la correspondencia. Yo creo que aquí le vamos a dejar para que en la siguiente clase no nos perdamos, porque si lo vemos ahorita esto, nos vamos a perder y en la siguiente clase entramos como que nuevecitos. Entonces, no, más bien un poco perdidos. Mejor aquí le dejamos y empezamos bueno, aquí ya vieron, ¿no? Esto es un capacitor, ustedes me lo dijeron, aquí está el capacitor y cuánto vale. Este es el inductor, también ya me lo dijeron, y vean. Y esto pues es un arreglo. Y ese arreglo es el que vamos a ver en la siguiente clase. Y después de ahí ya haríamos un ejemplo. Y van a ver que no es complicado. Les digo que este tercer examen no es complicado. Bueno, lo más complicado, según yo, de estos temas, pues son las funciones de transferencia, pero ya ven, ahí ya no se calculan condiciones iniciales, ya no se hace la inversa. Nada más se debe leer un buen repaso a mallas y nodos, cómo calcular las impedancias y admitancias, y creo que ya están más para allá que para acá. Bueno, ¿alguna duda, comentario o algo así? Yo, profe. No, profesor. A ver, dígame. Es que, bueno, no puedo entrar a Classroom, al tercer parcial, no me deja. A ver, espérenme, déjenme pasarles lista y en caso de Classroom. Esto. Les voy a decir algo. No me acuerdo si les comenté o no les comenté. Lo que pasa es que en tutorías luego nos dicen que demos de alta algún grupo para irles, según, acompañando, porque al final de cuentas lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo dudas, la que tengan. Ahorita de las prácticas, de veras las prácticas, no me acuerdo si ya subí el de nodos, pero cualquier duda que tengan del SPICE, pues nos conectamos y la vemos rápidamente. Dudas que tengan, me interesa que salgan muy bien en este parcial para que se recuperen varios. Y el extraordinario nada más lo voy a hacer del segundo parcial y el tercero. Ajá, entonces el primero no, porque está más complicado, son ecuaciones diferenciales. Bueno, total que
nos dijo tutorías, pues registren su grupo y según yo le di los datos de su grupo de ustedes, pero no me decía nada. Bueno, tutorías nunca me dijo nada y me acaba de enviar un correo y me dice que el grupo está registrado, pero le digo, no, pues es que como que apenas me dice. Ajá. Entonces, pues me dicen que ustedes llenen. Dices que el grupo está registrado y dele seguimiento para lo que falta, ¿no? Ajá. Entonces, por eso no lo quiero decir así, pero pues este grupo, bueno, va a tener todo el apoyo que se requiera para tratar de salvar la asignatura. Por eso les digo, cualquier cosa que necesiten, me lo hacen saber, nos conectamos y arreglamos sus dudas. Ajá, entonces me dicen que, a ver, les voy a compartir. Voy a compartir todo de una vez para arreglar lo de este muchacho. Ajá, entonces me dicen que los tutorados deben llenar su ficha de identificación. Y para eso tendrán que entrar aquí a esta dirección. Ajá. Y su usuario es número de boleta, contraseña, número de boleta. Y por favor, pues llénenla, ¿no? Llénenla para darle también seguimiento, porque yo tengo que reportar después, cómo empezó el grupo, a cuánto salvamos, etcétera, ¿no? Entonces, le puedo pasar esta dirección al jefe de grupo si quieren ahí tomarle una captura para que lo vayan haciendo, por favor. Y bueno, de lista, ahorita ya como que ya no me va a dar tiempo porque quiero ver lo de este muchacho. Ajá, entonces, los que ya quieran desconectarse, pues desconéctense. Los que tengan problemas con el Classroom, quédense para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues, de repente. Profe, hasta luego. Gracias, Bien. profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Buen día.